Nacional está fuera del hilo constitucional, sus decisiones, sus más Bueno, recientes acciones? como te decía en el segundo corte, la Contraloría está actuando en base a una ley, la ley orgánica de la Contraloría General y Control Fiscal, y tiene el famoso artículo 105, que como te dije, ya tanto el Tribunal Supremo de Justicia 2008, 9, 19 y 23 se ha pronunciado acerca de que tiene la potestad en base al artículo 105, pero el artículo 105 tiene otros componentes o desarrolla otros aspectos como el que tiene que ver que en ese caso la persona que es investigada tiene que ser participada. Entonces no está ocurriendo la debida participación. Indudablemente ese artículo 105 te dice que la Contraloría debería llevar un registro actualizado de las investigaciones o de los imputados en haber incurrido vamos a decir, en algún delito en la administración pública, y eso no está ocurriendo. Entonces, indudablemente no pudiéramos hablar de que se está llevando el debido proceso. Yo creo, incluso le daría el consejo a esas personas que están prácticamente o que son víctimas de alguna inhabilitación que pudieran buscar activar algún mecanismo dentro de la misma Contraloría, porque no se está respetando el debido proceso en este caso, utilizando el mismo artículo que ellos utilizan para decir que el Contralor está actuando a derecho. Ahora, en cuanto a la separación de poderes que establece la Constitución, mucho se señala que las órdenes vienen del Poder Ejecutivo para este tipo de cosas. Bueno, políticamente, ¿qué análisis se puede hacer de eso? Bueno, es que la separación de poderes, cuando hablamos de la separación de poderes, estamos hablando en la época de campaña. Todos los que aspiran a algún puesto tienen que separarse de su poder. Cuando se trata en la reforma de la Constitución del 99, dice que tú no te separas cuando aspiras al mismo cargo. Entraríamos ahora al tema ese que tiene que ver con la reelección indefinida. Es decir, que si yo soy alcalde y voy a aspirar a alcalde, no tengo que separarme del cargo, pero cuando soy concejal y aspiro a ser alcalde tengo que separarme del cargo, pero eso nos permite también desarrollar a veces un tema que tiene que ver cuando buscamos garantías, cuando buscamos ganar competitividad en el sistema electoral, lo importante es que se separen el cargo. En el caso de Colombia, por ejemplo, cuando tú eres alcalde que vas a un proceso de reelección, tú no puedes estar haciendo inauguración, tú puedes estar entregando balones y todo porque tú estás desincorporado al cargo. Aquí en Venezuela no lo vemos, entonces vemos el recurso abusivo de los recursos del Estado, el uso abusivo de los recursos del Estado en campaña. Y qué bueno que nos hayas explicado ese punto que es importante, pero me refería a la autonomía de los poderes públicos venezolanos. Bueno, indudablemente eso siempre ha estado en cuestionamiento, no solo a nivel del CNE, a nivel de la Contraloría, incluso a nivel del mismo Tribunal Supremo. Ahorita, el día de hoy, lunes, se está creando una noticia en función de que el TCJ se está esperando un pronunciamiento acerca de una solicitud de un amparo constitucional que pudiera actuar contra el desarrollo de las primarias. Cuando tú quieres como abogado argumentar o crearte un recurso en función de X cliente, tú siempre vas a encontrar los argumentos. Indudablemente, cuando elaboraron el tema en lo que tiene que ver con el reglamento de las primarias, a veces no cuidaron aspectos de que todos tenemos que participar en iguales condiciones, porque es ir para inscribirse, no le piden firma, pero si Aníbal Sánchez se va a inscribir necesita firma. Estoy haciendo equitativo, hay igualdad en ese momento. Entonces, ese tipo de aspectos a veces van dejando hilos, ventanitas abiertas por donde cualquier abogado se nos cuela. En el 2012, señores, para que no crean que todo es 2023, en el 2012 un aspirante a una comisión a una elección primaria se fue también al TCJ y se fue por el aspecto de que se le solicitaba una colaboración al momento de la inscripción. ¿Okay? Y el TCJ se tuvo que pronunciar en febrero del 2012 en ese caso, pues tuvieron que aceptar la inscripción de ese aspirante. Comentarios y preguntas de la audiencia. Francis nos ayuda. Francis, por favor. Buenos días, señor Sánchez. Tenemos participación de la audiencia a través de la red social Twitter. Vamos a compartir con usted algunos de los comentarios y también preguntas que escriben los usuarios a través de la red social Twitter. Escribe el señor @SandroADMS. Buenos días. Debido a la no independencia de los poderes, en este caso del CNE, ¿cómo piensan incentivar al elector ante unas instituciones que no brindan confianza necesaria y no darían legitimidad al proceso a nivel internacional ante cualquier eventualidad? ¿Qué le responde? Bueno, indudablemente este tema de crear confianza y sobre todo de rescatar la institucionalidad del voto, somos pocos los que hemos trabajado ese tema
no desde ahorita, incluso desde 1999, hay muchas personas que han atentado contra la institucionalidad del voto, y ahora cuando hay un cambio de estrategia de un sector de la oposición que siempre llamaba la abstención y ahora deciden participar, caen en aquella diatriba, en aquellas incongruencias. Eso es bastante difícil. ¿Qué se ha hecho en los 2 últimos años? Se ha trabajado mucho con el tema de la observación internacional, un poco para crear confianza, para que la gente se motive a participar. Otro de los puntos que se trabajó en el CNE, que indudablemente no pongo en duda, que indudablemente el CNE esté todavía recibiendo algunos lineamientos políticos, como usted lo desarrolla. Otro de los aspectos que ellos habían trabajado para crear confianza era el tema que se incluyó una nueva auditoría que se llamaba la auditoría integral de todo el sistema electoral, con especialistas, no con técnicos del partido. El Gran Águila nos escribe: buenos días. Las inhabilitaciones políticas, según la normativa internacional, van en contra de los derechos humanos. De eso se hace alaracas en nuestro país por parte de factores interesados, pero cuando lo hacen en otros países no se dicen tanta o no se hace tanta alaraca. Caso Lula, Cristina, etcétera. ¿Qué respuesta tiene al respecto, señor Sánchez? Indudablemente lo dijimos en el desarrollo del programa. El artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos es bien claro cuando dice que todos tienen el derecho a participar en la cuestión pública. El artículo 6, 2, 5, 25 de la Constitución también lo desarrolla. Entonces, indudablemente, el que se base a veces en que las inhabilitaciones políticas pudieran ser inconstitucionales, tendría sus argumentos, pero la Contraloría se está basando para colocar algo que llamamos inhabilitaciones administrativas, la cual tiene su fundamento jurídico en la ley de Contraloría General, que ha sido interpretada, ya se lo he dicho en varias veces en cuántos años ha sido interpretada. Entonces, indudablemente, entramos ahí en una lucha de poderes entre los organismos internacionales y los organismos nacionales, pero la respuesta también a veces a este tema de inhabilitación tendríamos que pasar un poco con lo que pasó en el 2021. En el 2028, 28 de esos diputados del 2015 fueron inhabilitados y algunos de esos diputados los vimos participando como candidatos. Ahí no hubo pronunciamiento de la ONU, no hubo pronunciamiento de la OEA, hubo simplemente una negociación política para que eso ocurriera. El Margariteño, @chiche581, escribe: buenos días. El hecho que usted trate de desmeritar las primarias no quiere decir que tiene la razón. Venezuela despertó y ya sabe quién es quién. Hay diputados de oposición, escribe entre comillas, que solo cuidan intereses propios. ¿Cuál es su posición? Le preguntan, señor Sánchez. Me gustaría que te quedara claro que yo no ataco a las primarias. Yo lo que no estoy de acuerdo con las primarias es en la forma en que se desarrollaron. Proceso primario ha podido haber sido la oportunidad para consolidar, amalgamar todo ese descontento y no ha sido así. Lo invito a que lea usted su Twitter para que vea los comentarios que se dice un aspirante del otro y cómo le responde este al otro, y verá que lo que está creando son más fricciones, incluso no está uniendo, está atomizando aquello, cuando básicamente siempre la estrategia opositora ha sido la de polarizar azules contra rojos, y esto no lo está logrando por un tema de concepción y de manejo. Si realmente le tenían miedo a los que ellos llaman alacranes, ¿por qué no los dejaron participar? Si realmente es el 5, el 2, el 3, el 1% que los apoya, eso debe haber sido la relación que ellos sacaran en voto en un proceso de primaria, y no simplemente cerrarle las puertas con un artículo en el reglamento donde dice que usted tiene que tener un nivel de un opositómetro, es decir, usted es 50% opositor, usted es 21 y no puede participar. Se nos terminó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntar acerca de la claridad o la falta de claridad que hay en cuanto al mecanismo de sustitución de candidatos en el caso de que no pueda participar. Muchos suena que sí María Corina, pero también están inhabilitados Capriles Radonsky, Freddy Superlano. Si llegara a ganar alguno de esos candidatos, ¿qué va a pasar? Que sepamos, además. Que sepamos, y sobre todo que no se aplique también lo que ocurrió en Barinas, donde incluso prácticamente las inhabilitaciones se sacaron del sombrero después que un candidato había ganado la gobernación, porque entonces se le aplicaron inhabilitación a la esposa cuando se iba a usar aquella triquiñuela de buscar la solidaridad automática en función de inscribir a la esposa, pero también inhabilitaron a los que podían ser los suplentes. El reglamento en las primarias indudablemente no acoge aquel tema de sustitución. Es decir, que el que llegue de segundo puede ser el candidato. Indudablemente esto va a llevar a un trabajo político que es bastante difícil,
¿Por qué no se metió ese tema? Simplemente a veces tenemos que decirlo, porque como lo dijo Zahir, hay varios inhabilitados, no es solo María Corina, pudiera estar el aspirante Capriles, pudiera estar el aspirante Superlano, y indudablemente cada uno de ellos vaya tiene usted a saber quién más. Y quién más pudiera salir, porque incluso el candidato César Pérez Viva en un tiempo estuvo inhabilitado después de su gestión de gobernador, y no sabemos quién más, porque incluso los que sean funcionarios públicos, estamos en el mes de julio, si no consignaron su declaración jurada de patrimonio, pudiera estar inhabilitado el día de hoy que estamos hablando. Capaz nos sorprenden por ahí con otras ¿Tú inhabilitaciones. declaraste ya? Tú no eres funcionario. Sí, no, soy funcionario público, pero... ¿Declaraste el impuesto? Soy un servidor. Vamos a la pausa, 7:20. Agradecemos a Aníbal Sánchez por acompañarnos en la entrevista esta mañana. Hablamos acerca del proceso de primarias y, bueno, de temas de actualidad política nacional. Mientras tanto, les dejamos con Ecoprácticas. Ya venimos.